La idea de la presentación es la de daros un poco una idea de cómo este tipo de tecnologías que están saliendo ahora mismo de la universidad y que están saliendo en empresas como puede ser la nuestra, como es un spin-off de la Universidad de Duisburg-Essen, los podemos utilizar para realizar todos estos beneficios que hemos estado hablando, no solamente para personas con restricciones de movilidad, sino para todos los ciudadanos de una ciudad. Entonces, en general se hablan de location-based services. Location-based services son servicios que están basados en una posición. O sea, si sabemos dónde está el usuario, sabemos qué hora es, sabemos qué tipo de usuario es, qué tipo de restricciones tienes, qué tipo de perfil tiene, se pueden llevar los datos que necesita justo en ese momento y en el momento concreto y con la relevancia adecuada. Entonces, ahora mismo lo que se están planteando son, evidentemente, pues una serie de aplicaciones. Cada institución, cada organización tiene sus propias aplicaciones móviles que intentan pues, paliar ciertos déficits que pueda haber pues, desde el punto de vista de movilidad, desde el punto de vista de información, desde el punto de vista de integración, etc. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros desde la universidad y desde la empresa? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues que normalmente este tipo de tecnologías solamente se pueden realizar si hay una integración de datos y si hay una integración, digamos, de tecnologías de una forma que nos permitan ser flexibles, extender y avanzar en todos los datos que se puedan estar recibiendo, no solamente de los usuarios, sino de las instituciones que pueden estar poniendo estos datos a disposición del usuario final, y para ello se necesita una infraestructura que tiene que estar al nivel de no solamente del día de hoy, sino del día dentro de 10, 20, 30 años, como debería ser y como tiene que ser para que la situación evolucione. Entonces, desde nuestro punto de vista, y es lo que estamos realizando en Simon, luego iré concretamente al tema de Simon, son necesarios tres puntos principales. Uno, que es la infraestructura en sí. El segundo punto son los servicios que están basados en la nube y que se pueden actualizar de forma transparente para el usuario. Y luego una parte que es opcional, pero que normalmente tiene muchas ventajas, que es el análisis de datos pues que se han recibido como por parte del uso de esas aplicaciones. Por ejemplo, si estamos viendo que hay 2 o 3 rampas, por ejemplo, para acceder a un edificio y solamente se utiliza una, porque las otras 2 no son, o sea, existen, pero no se usan por temas, por el tema que sea, a lo mejor porque es demasiado empinada o tiene problemas, eso lo veríamos a través de un análisis de datos de cómo se utiliza en ese caso el edificio. Entonces, voy a ir muy brevemente en cada uno de estos 3 puntos y luego vemos cómo esta, digamos, arquitectura general ha sido implementada en el proyecto SIM. La infraestructura, fuera tenemos GPS para dotarnos de posición, eso lo utiliza todo el mundo. Cuando habéis llegado aquí a este edificio seguramente habéis ido en coche, muchos de vosotros con un GPS y os ha llevado a la posición, bueno, aquí a este edificio. Para muchas aplicaciones es suficiente. El problema está en que dentro de los edificios hay muchísimas tecnologías, muchas de las cuales son muy buenas, pero muy costosas. Otras son muy fáciles y muy baratas, pero no tienen buena exactitud. Con lo cual, lo que tenemos que ver es qué tipo de tecnologías de las 4 que hay, y ahí no voy a entrar en detalles, es la tecnología que se debe utilizar en cada uno de los sitios para ofrecer los servicios que necesitamos. Entonces, nosotros en la empresa hemos apostado por un sistema basado primeramente en Wi-Fi, que ahora ha evolucionado a beacons por motivos pues que todos conocen, que Apple nos ha obligado, entre comillas, a todos a utilizar tecnología beacons para posicionamiento. Y funciona muy bien. De hecho, ayer estuve en Moncloa probando la instalación que hicimos como parte del proyecto Simon con unos resultados muy buenos de posicionamiento. Sabía dónde estaba, dónde podía ir, etcétera, etcétera. Es el intercambiador de Moncloa que espero que lo podamos extender en los próximos días. Es decir, lo que es necesario para la infraestructura es una infraestructura en la nube que nos dé una posición independientemente de si estamos fuera de un edificio, si estamos dentro de un edificio, si estamos en el metro, si estamos en un edificio como este, donde sea, ¿vale? Y esa es una de las cosas que ofrece Locos Lab como parte del valor añadido, no solamente al proyecto Simon, sino en general a sus clientes. La segunda parte son los servicios.
Los servicios implican la integración de datos. No es suficiente con tener 2 o 3 fuentes de datos que pueden ser más o menos buenas, pero que estén funcionando de forma independiente. Lo que el usuario quiere es tener una aplicación donde diga, bueno, yo tengo unas ciertas restricciones de movilidad, por ejemplo, y lo que necesito es un navegador que tenga en cuenta estas restricciones, un navegador donde yo le pueda decir, oye, esto está mal hecho, corrígelo, etcétera, etcétera. Hay una serie de datos que tienen que integrarse con servicios adicionales y que no pueden estar, evidentemente, hechos en una aplicación en sí, sino que tienen que hacerse en la nube para luego dar servicios de forma íntegra y de forma, digamos, puntual al usuario. Con lo cual, ya nos da un poco igual cuántas aplicaciones hay y nos da un poco igual si hay una aplicación, por ejemplo, de Fama, o hay una aplicación del Consorcio Regional de Transportes, o una aplicación de lo que sea. Lo suyo es que todos estos datos se integren de forma común y se pongan al servicio de los usuarios de forma completa, ¿vale? Esa es un poco la idea y la filosofía también de Locos Lab que hemos seguido en el proyecto Simón, con lo cual ahora tenemos un navegador que integra muchas fuentes de datos distintas de una manera pues, que para el proyecto pues, tiene sentido. Y luego, como un ejemplo, análisis de datos, en base a, aquí tenemos un ejemplo de una feria en la que estuvimos, donde vemos que hay partes del edificio que se utilizan más que otras, a lo mejor porque no son accesibles o porque hay ciertas entradas que no se utilizan más. Con lo cual, se pueden analizar pues, los puntos, digamos, más calientes del edificio, los puntos que no se utilizan, se pueden ver por dónde va la gente, qué flujo o sea, cómo es el flujo de personas dentro del edificio para mejorar la accesibilidad, para mejorar también el uso de ese edificio. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Simplemente para que tengáis una idea, esto lo hemos implementado en aeropuertos, en el metro, en Moncloa, lo hemos hecho como parte del proyecto Simón, en conferencias, en centros comerciales, en aeropuertos, en almacenes de logística, en fin. Todo eso tiene evidentemente una aplicación pues, muy fuerte porque la posición es, digamos, el elemento principal que necesitamos para poder luego ofrecer estos servicios. ¿Cómo lo hemos hecho en Simón? Bueno, pues en Simón, Eva ya ha estado explicando un poco cómo funciona el tema, de qué va el proyecto en general, y una de las cosas que hemos visto es, o que no ha explicado, pero que sí os quería comentar, es la infraestructura, la arquitectura que tenemos del sistema, ¿vale? Entonces, con esta arquitectura sí se pueden ofrecer una serie de servicios, en este caso son 4 los que entran dentro del proyecto, no se puede hacer todo, pero esperemos que continúen servicios adicionales, y 3 aplicaciones, entre ellas pues, de la que somos responsables nosotros como parte de Locos Lab. Si os acordáis del dibujo de la arquitectura que os he enseñado antes en general de la integración de datos y veis la arquitectura de Simón, aunque no sea obvio desde el punto de vista de dibujos, ¿vale? o de lo que está puesto en la transparencia, sí es cierto que todos esos elementos que estamos poniendo antes están incluidos en la arquitectura y implican la integración de datos y de fuentes de datos distintos de una manera que sea pues, que sea para el usuario final pues, evidentemente una ventaja y no sea una restricción y que no tenga que ir cambiando cada 2 por 3 de una aplicación. Ahora pongo esta, ahora pongo esta, ahora pongo esta, porque necesito un dato más para saber si puedo utilizar, por ejemplo, el intercambiador de Moncloa. Bien, lo que estamos ofreciendo como parte del proyecto y que está integrado en el navegador son informaciones como, por ejemplo, una integración de movilidad y de navegación dentro de edificios y fuera de edificios. Tenemos mapas que están basados en OpenStreetMap. OpenStreetMap es, digamos, el competidor abierto a lo que puede ser un Google Maps. Tenemos también la posibilidad de integrar Google Maps, pero con esta información tenemos un mapa, una cartografía que se puede integrar con el resto de información, con enrutamiento, con otros servicios adicionales como pueden ser pues la visualización de datos como las paradas de autobús, como puede ser accesibilidad, en fin, lo que estaba enseñando Eva antes. También hay informaciones como, por ejemplo, nombres de calles, como
era de esperar en una aplicación de este estilo, pero que de forma automática y de una manera pues muy intuitiva autocompleta, digamos, lo que quiere el usuario basado en la posición en la que está. Es decir, a mí no me interesa, por ejemplo, ahora mismo saber lo que está pasando en Bonn, ¿vale? Me interesa, a mí porque vivo en Bonn, pero si estoy aquí y quiero ir a algún sitio y estoy buscando una calle, pues esa calle seguramente estará cerca de la zona o estará por lo menos en Madrid. No estará a lo mejor en Madrid, Estados Unidos, ¿no? que suele haber también. Este tipo de información, digamos que es de cartografía, combinada con la información que tenemos de autobuses, de metros, etcétera, nos permite tener una integración de datos que nos dan rutas que podemos computar en la red multimodal. Es decir, a un usuario le podemos decir, para ir de tu casa a este edificio, por ejemplo, porque quieres venir a participar en esta conferencia, tienes que ir andando hasta la calle no sé qué, ahí coger el metro, ahí subir, coger el autobús, en fin, este tipo de enrutamiento multimodal es una de las cosas que en Simón está pues muy integrada con la cartografía que estamos utilizando y con el resto de servicios de movilidad. Es decir, estas rutas, si el usuario ha puesto en su perfil que tiene, digamos, restricciones de movilidad pues A, B o C, ese tipo de restricciones se tienen en cuenta para el enrutamiento y el usuario dentro de, por ejemplo, el intercambiador de Moncloa no lo mandamos por la escalera, sino que lo mandamos por el ascensor, lo mandamos por otro sitio. Todo ese tipo de rutas no solamente están aquí, sino que como están computadas en la nube, se pueden utilizar también pues, para aeropuertos, se pueden utilizar para otro tipo de centros comerciales, etcétera, etcétera. Este, digamos, es un ejemplo, como podéis ver, no se ve mucho, pero es el intercambiador de Moncloa, el nivel 2, donde pues hemos hecho las pruebas ayer, concretamente hicimos la segunda prueba y esto espero que dentro de los próximos días pues lo podamos completar este piloto. La localización dentro de los edificios se utiliza o se realiza en base a Bluetooth, en base a los beacons que nos ha obligado, entre comillas, a utilizar Apple para poder tener aplicaciones en iOS, o sea, con móviles Apple, con Android, con Windows Phone. En realidad nos da un poco lo mismo, pero esa infraestructura que es muy sencillita y que es algo que prácticamente ni se ve, o sea, si vais a Moncloa luego, podéis mirar al techo, podéis mirar a las luces y hay cajitas muy pequeñitas que casi ni se ven y que son los que nos permiten tener esa aplicación y ese posicionamiento dentro del edificio. Y al final, con la integración de estos datos lo que se utiliza o lo que se hace es una aplicación que en realidad lo único que hace es visualizar esa información de forma, digamos, como debe hacerlo o como debe ser para el usuario. Y Eva ya ha explicado muchas de las características de la aplicación, con lo cual no voy a entrar en más detalles. Importante es que todos los datos integrados y que se visualizan en la aplicación están o tienen cierta o están filtrados en base a posición, en base a tiempo, en base al perfil del usuario y en base a lo que necesita el usuario ahora mismo como parte de la llamada que ha hecho. Me interesa navegar, me interesa saber qué ruta voy, me interesa encontrar puntos de interés cerca, estoy buscando un baño, por ejemplo, estoy buscando, pues yo qué sé, ese tipo de cosas. Todo eso se puede hacer en base a esta aplicación. Bien. Otro de los temas que hemos hecho como parte de la aplicación es el análisis del uso de la aplicación. Es decir, tenemos grupos, evidentemente, de gente que tienen ciertas restricciones, no solamente de movilidad, también restricciones de otro tipo. Uno de los temas que hemos hecho es el análisis del uso de la aplicación en sí. Desde qué pantalla a qué pantalla se va. Ese gráfico que veis aquí arriba son las transiciones de una pantalla a otra, cómo utiliza la gente que ha estado participando en el piloto la aplicación.
para poder mejorar el uso de la aplicación y poder ofrecer incluso mejor servicio, no solamente desde el punto de vista, digamos, de servicios, sino desde el punto de vista de usabilidad, ¿vale? Bien, y con esto ya termino. O sea, lo que está claro para nosotros desde el punto de vista de la empresa y también como parte de Simon es bueno, pues que la integración de datos es crucial, o sea, no se puede dejar. Y ese tipo de integración de datos no se puede realizar en una aplicación en concreto, sino que se tiene que realizar en la nube para luego dar servicio no solamente a una aplicación, sino a un número de aplicaciones que puede ser pues, bueno, pues arbitrariamente largo, arbitrariamente grande, para ofrecer el servicio correcto a las personas o al grupo de personas correcto en el momento en el que lo necesiten, en el que tengan necesidad de esa información. Y con eso termino y creo que al final habrá preguntas. Gracias por la atención.